Hey, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre los trastornos depresivos. Todo lo que ustedes van a encontrar en estas diapositivas tienen que saber que son tal cual, aquí del DSM-5. Y lo que he hecho es compararlo más o menos algunas partes con el TR, DSM-5 TR, que es el que se encuentra actualmente en revisión. Empezando con trastornos depresivos. El rasgo común de todos estos trastornos es la presencia de un ánimo triste. Eso ya lo sabíamos, pero también hay un vacío o una irritabilidad que está acompañado de cambios somáticos y cognitivos que van a afectar la capacidad funcional de la persona. Lo que lo va a diferenciar es la duración, la presentación de los síntomas y de los signos, ya sea temporal, o la supuesta etiología. Vamos a encontrar en el apartado de trastornos depresivos 8 como tal y nos vamos a enfocar en 4. Estos 4 es trastorno de desregulación disruptiva, tengo problemas con la R, sí, del estado de ánimo, trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia, trastorno disfórico premenstrual, y los otros 4, que es del 5 al 8, son trastorno depresivo inducido por sustancia, inducido por una afección médica, otro trastorno depresivo especificado y trastorno depresivo no especificado, ¿ok? Bueno, pero primero me voy a presentar. Mi nombre es Niceima Salvatierra, soy psicóloga, soy maestrante en psicología forense y es por eso que el tema de el DSM-5 ha sido mi pan de cada día. La parte de psicopatología es mi pan de todos los días, ¿ok? Entonces, empecemos con trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Tienen que saber que vamos a iniciar con niños y adolescentes. Entonces, este trastorno de desregulación está enfocada en niños y adolescentes. Ahora vamos a ver los criterios. Vamos a tener criterio A, el acceso de cólera grave y recurrente que se manifiesta verbalmente y con el comportamiento. La intensidad y la duración son desproporcionadas a las circunstancias. Como criterio B, los accesos de cólera no concuerdan con el grado del desarrollo. C, estos accesos de cólera, es decir, estos estallidos de ira, de rabietas, de enojo, son 3 veces por semana. Criterio D, el estado de ánimo entre el acceso de esta cólera es irritable o enojado la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por otras personas, por mamá, por papá, por la familia, observable por el colegio, observable por los amiguitos. Criterio E, F, G y H. Es decir, en estos 12 meses hubieron remisiones, es decir, que hubieron como que un mes se calmó, que no fue tan intensa esa cólera, pero no llegó a los 3 meses sin rabieta. Es decir, el mes de febrero estuvo sin tantos accesos de cólera, pero en el mes de marzo, abril, mayo, otra vez se repitió las 3 veces de la semana. ¿Ok? Ahora el criterio E nos dice presentes durante más o 12 meses. Es decir, que los criterios criterio A, B, C y D van a estar presentes por 12 meses, por lo menos, y en todo este tiempo el individuo no ha tenido un periodo que durara 3 meses consecutivos sin todos los criterios. O sea que en estos 3 meses no hubo uno de forma consecutiva, justo en el segundo mes, ¡plup!, otra vez el acceso de cólera, otra vez se enojó, otra vez se puso irritable. El criterio F dice que los criterios A, B, C y D están presentes en la casa, en la escuela,
es observable por los compañeros y son graves al menos uno de ellos. Es decir, que el niño se comporta más grave en la escuela o se comporta más grave en la casa. El criterio G nos dice que el primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años, no podemos diagnosticar niños de 5 años, no. O después de los 18 años con este trastorno de desregulación. Y por la historia o la observación, por lo que nosotros observamos y por la historia que nos dicen los papás, los criterios A hasta la E comienzan antes de los 10 años. Es decir que el acceso de cólera es grave, no concuerdan con el grado del desarrollo, la cólera se produce 3 veces o más por semana, el estado de ánimo es irritable o enojado, la depresión en los niños y adolescentes se ve también así. Entonces, viene como antecedente la historia de la observación y comienzan antes de los 10 años. Ahora, tienen que saber que criterio IJK es y acceso de cólera grave y recurrente se manifiesta verbalmente y con el comportamiento, con 2 cosas. La intensidad o duración es desproporcionada a la situación que lo provoca. J, estos comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno depresivo mayor, que ya lo vamos a ver la diferencia, y no se explican por otro trastorno. No se puede explicar por otro trastorno, es únicamente por esto. Perdón, es que justo afuera del consultorio están limpiando. Y como criterio K, los síntomas no pueden atribuirse a efectos de alguna sustancia médica o neurológica. Y lo que yo quiero que ustedes se lleven de esto es el rasgo central. En el rasgo central vamos a ver que es la irritabilidad crónica, ya sea grave y persistente, y hay 2 manifestaciones clínicas que van a ser importantes. Frecuentes arrebatos de mal genio, esa es la primera, y la segunda, un estado persistentemente enojado o irritable. Entonces vamos a ver irritabilidad crónica con un estado de ánimo irritable o enojado, ¿ok? En el TR nos hace una diferencia de lo que es la prevalencia y lo que es el predominio, y básicamente nos dice que hay una prevalencia de este trastorno que es común en los niños que acuden a clínicas de salud mental pediátrica. La diferencia clave entre prevalencia y predominio radica que la prevalencia se centra en los casos en un momento específico durante un periodo determinado. Entonces, la prevalencia nos estamos centrando únicamente y por este tiempito a este problema. Y el predominio considera todos los casos que han ocurrido a lo largo de la vida de las personas en una población. Esto es más que todo por el tema de epidemiología, ¿ok? Y para hacer la diferencia, los factores de riesgo que vamos a encontrar en el DSM-5 y en el TR nos dice que tenemos temporales y tenemos genéticos y fisiológicos. En cambio, en el TR ya contempla la parte ambiental. También en el DSM-5 lo contempla, solamente que no hay un apartado como tal. Ahora vamos a entrar al segundo trastorno, que es el trastorno de depresión mayor, y sus características son trastorno depresivo mayor por la presencia de al menos un episodio, estamos hablando de uno, depresivo que ocurre en ausencia de antecedentes maníacos o hipomaníacos. O sea, descartamos hipomanía. Y luego, este episodio depresivo mayor es un periodo que va a durar al menos 2 semanas, durante las cuales hay un estado de ánimo de tristeza profunda
hay una pérdida de interés o de placer en casi todas las actividades que hacía la persona. Es decir, antes le gustaba salir a correr, le gustaba hacer ejercicio, le gustaba ir a nadar, le gustaba salir con los amigos, etc. De pronto pierde ese vacío, pierde ese placer que le generaba estas actividades durante la mayor parte del día, casi todos los días. Pero estamos hablando que su característica va a ser la depresión mayor. Presencia de un episodio depresivo en ausencia de episodios hipomaníacos, depresión que dura al menos 2 semanas y la persona experimenta al menos 4 síntomas adicionales, no solo la tristeza, que durante el periodo de estas 2 semanas incluye cambios en el apetito o el peso, baja o sube, el sueño y la actividad psicomotora. Hay una disminución de la energía aparentemente, hay un sentimiento de inutilidad o culpa, se siente culpable, se siente inútil, hay una dificultad para pensar y concentrarse o tomar decisiones. El pensamiento de muerte o ideación o un plan específico para este comportamiento, ¿ok? No lo puedo mencionar. Ahora, vamos a hablar sobre cuáles son sus criterios. Acá podemos ver que son 5, que es de la A a la E, y en la A nos dice 5 o más síntomas han estado presentes durante 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de estos síntomas de ánimo deprimido o pérdida de interés. Es decir, que la persona presenta esta depresión y también presenta estos síntomas, que son 5 o más. No es 2, no es 3, 5. Además de la tristeza profunda, va a experimentar deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Es una información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste. El paciente nos dice, me siento triste, me siento vacío, me siento sin esperanza. O de la observación por parte de otras personas. Los demás, por eso es importante a veces la entrevista a los familiares que dicen, se ve lloroso, se ve decaído, ya dejó de hacer actividades, etc. Síntoma número 2, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Hay una pérdida importante de peso y sin hacer dieta, o por el otro lado, hay un aumento de peso casi todos los días, es decir, que la persona disminuye o aumenta el apetito. Luego tenemos insomnio o hipersomnia casi todos los días. Insomnio, no puede dormir o por el contrario, duerme demasiado. Luego viene agitación o retraso psicomotor casi todos los días y es observable por otros simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento, hay palabras que aún me cuestan, ¿ok? Entonces la persona o sea, se agita un poco más o hace las cosas mucho más lento. 6. Hay una fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva que no es apropiada. Incluso puede ser hasta delirante, porque es recurrente, fue mi culpa, soy insuficiente, yo lo sé. Sé que estoy divagando mucho en ese punto, pero sí es algo que me ha tocado ver bastante. Y no es una vez a la semana, es casi todos los días, la mayor parte del día. 8. Los sentimientos de capacidad para pensar o concentrarse o tomar decisión disminuye. Ya no piensa tan ágil como antes, ya no se puede concentrar como antes. Y 9. El pensamiento es recurrente. Y no hay un miedo a morir, ya no tiene ese miedo. Más bien hay una idea
hay una planificación y pueden llegar incluso al intento. Ahora volvemos para atrás. Ya sabemos que del criterio A tiene que cumplir 5 síntomas que tienen que estar presentes 2 semanas como mínimo. B, los síntomas causan malestar clínicamente significativo, es decir, ya hay un deterioro en lo social, hay un deterioro en lo laboral u otra área importante de su vida. El episodio, como criterio C, no se puede atribuir a efectos de una sustancia o una condición médica. D, no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno de la esquizofrenia o psicótico. No se explica mejor por ese lado, ¿ok? Porque si se explicara ya tendríamos que hablar de trastorno psicótico. Y E, nunca ha habido un episodio maníaco, hay que descartar, o hipomaníaco. Ahora, la diferencia en el duelo y el trastorno depresivo mayor. ¿Por qué lo pongo? Porque ha surgido bastante, al menos en consulta, por eso quería mencionárselo también a ustedes. En el duelo nos dice, hay un afecto predominante que es el sentimiento de vacío y pérdida. Hay una pérdida. Este duelo probablemente disminuye de intensidad en días, semanas o meses y se producen en oleadas las denominadas punzadas del duelo. Cambio, en el episodio depresivo mayor, en el trastorno depresivo mayor, el estado de ánimo deprimido es persistente y hay una incapacidad de esperar felicidad o placer. O sea, ya estamos hablando que hay una incapacidad. Su cerebro ya dejó de segregar. El estado de ánimo deprimido es más persistente y no se asocia a pensamientos o preocupaciones específicos. No hay algo específico como tal. Por eso es que a veces es más difícil para algunos comprender la depresión de las personas. El contenido de los pensamientos es autocrítico y hay una rumiación, hay un constante pensamiento fatalista en extremo. En el tema de autoestima se ve afectada y son frecuentes esos sentimientos de no valer para nada. Ahora, el procedimiento de codificación y registro, aquí lo pueden ver, tanto del DCM, especificador, en el CIE-10, cómo lo clasifica. Vamos a pasar a esta parte de los especificadores. Bueno, sí es importante que conozcamos sus especificadores. Se tiene que especificar si es un trastorno con ansiedad, si tienen características mixtas, si hay características melancólicas. Aquí tienen las paginitas que van a encontrar acá en el DCM-5. Características psicóticas congruentes o con el estado de ánimo, ¿ok? Y esto que ustedes ven es del TR, así que si quieren se los puedo pasar, lo tengo, pero la traducción está hecha por Google, entonces probablemente tenga algunas fallitas y por eso no he querido enfocarme estrictamente en el TR, pero se tiene que especificar en el depresivo mayor si estamos en una remisión parcial, es decir, que los síntomas del episodio de depresión mayor inmediatamente anterior están presentes, pero no se cumplen todos los criterios. O cuando se acaba un episodio de este tipo, existe un periodo que dura menos de 2 meses sin ningún síntoma significativo. Ahí estamos hablando en remisión parcial, es decir, cuando estos síntomas aparentemente ya están disminuyendo y no cumple con todos los síntomas que vimos, por ejemplo, el criterio A tiene que cumplir 5 síntomas y la persona llega a cumplir 2, digamos. Ok, ahí decimos remisión parcial. En remisión total, durante los últimos 2 meses, no ha habido signos o síntomas significativos, es decir, no ha presentado ningún síntoma ni ningún signo. También se debe especificar la gravedad actual en el momento que nosotros hacemos
la evaluación o hacemos la entrevista, la gravedad se basa en el número de síntomas del criterio. Poco o ningún síntoma sería leve, moderado. El número de síntomas, la intensidad de los síntomas, entonces nosotros evaluamos número, intensidad y o el deterioro funcional están entre los especificados para leve y para grave. Y ya grave es cuando están presentes todos los síntomas y es notable para hacer el diagnóstico. La intensidad de los síntomas causa gran malestar, esto es importante, y no es manejable. Es decir, el psicólogo aquí tiene que derivar, ¿ok? Ahora, en el DSM-5 y el TR ya no nos dice características asociadas que apoyen el diagnóstico, sino que vamos a encontrar funciones asociadas. Como punto 1, el trastorno depresivo mayor se asocia con una alta mortalidad, gran parte de la cual se debe al suicidio. Sin embargo, no va a ser nuestra única causa. Y como mencionamos, prevalencia y predominio, en el TR ya no hay prevalencia y encontramos predominio por el análisis general que se hace. Pueden tomarle capturita ahí, pero yo me quiero centrar únicamente en los trastornos. ¿Cuáles son los factores de riesgo y pronóstico? Vamos a encontrar 3: temperamental, ambiental, genético y fisiológico, ¿sí? La temperamental, o sea, esto yo no me lo estoy inventando, como les digo, esto es tal cual lo que sacamos de acá. En el temperamental hay una afectividad negativa. En el ambiental son experiencias adversas que no es solamente por tener un mal ambiente, no, estamos hablando que es estos 3 la combinación, ¿ok? Genético y fisiológico, los familiares de primer grado, que vendría a ser mamá, papá, hermanos, de personas con trastorno depresivo mayor tienen un riesgo de trastorno depresivo de 2 a 4 veces mayor que el de la población general. Supuestamente, la heredabilidad es de aproximadamente el 40%. Es una cifra grande, pero aún falta, a mi criterio, falta un poco más de análisis, porque esta parte yo lo saco del TR. Un poco más de análisis y mayor responsabilidad con dar este dato. Y el rasgo de personalidad neuroticismo representa una parte sustancial de una predicción genética. También la cultura, el género y el sexo prevalecen. Las mujeres acá, por ejemplo, tienden a experimentar más alteraciones en el apetito y el sueño, incluidas características atípicas como hiperfagia o hipersomnia. Duermen demasiado y es más probable que experimenten sensibilidad interpersonal y síntomas gastrointestinales, ¿ok? Se ponen más estreñidas o tienen que ir más seguido al baño. Los hombres con depresión, sin embargo, pueden ser más propensos que las mujeres deprimidas a reportar mayores frecuencias e intensidad de autoafrontamiento. Es decir, que va a ser un poco más complicado tal vez trabajar con varones, pero no es imposible, no. O sea, hay como que una pequeña resistencia. Incluido el uso indebido de alcohol, se sumergen más en el alcohol y otras drogas, toman la toma de riesgo y el control deficiente de estos impulsos. Ahora hay una asociación con pensamientos o conductas suicidas que nos dice que las tasas de esto acá, que no lo puedo mencionar porque saben que lo van a encontrar después en YouTube, ajustadas por edad en los Estados Unidos aumentó de 10,5 a 14 por cada 100.000 en las últimas 2 décadas. Una revisión anterior de la literatura nos indica que personas con esta enfermedad tienen un riesgo de 17 veces mayor que la población en general. ¿Ok?
Obviamente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre el trastorno bipolar 1, 2, trastorno relacionado específico, de episodios maníacos. Tenemos que separarlos del trastorno premenstrual, la tristeza. Acá, por ejemplo, en el tema de tristeza nos dice que los periodos de tristeza son aspectos inherentes a la experiencia humana. Todos experimentamos tristeza en algún punto de nuestra vida. Estos periodos no deben diagnosticarse como un episodio depresivo, es decir, no todos tienen depresión. ¿Ok? Eso sí, ahí se los menciono porque hay hartísimas personas que vienen y dicen que estoy deprimida. No, nosotros ya sabemos que hay un criterio. Estos periodos no deben diagnosticarse como un episodio depresivo mayor a menos que se cumplan con los criterios de gravedad en duración y angustia y que además sea clínicamente significativo o que haya un deterioro. Ahora vamos a hablar de trastornos depresivos persistentes o también conocido como distimia. La característica esencial del trastorno depresivo persistente es un estado de ánimo depresivo que se presenta durante la mayor parte del día, la mayoría de los días, durante al menos 2 años, o al menos 1 año para niños y adolescentes. Este trastorno representa una consolidación del trastorno depresivo mayor clínico, crónico, definido por el DSM-4 y trastorno distímico. La depresión mayor puede continuar el trastorno y los episodios depresivos mayores pueden ocurrir durante el trastorno depresivo persistente. Es decir, que la persona diría que la depresión está así al tope. Las personas con trastornos depresivos describen su estado de ánimo como triste, decaído, durante los periodos de ánimo deprimido. Están presentes al menos 2 de los 6 síntomas del criterio B, ahora lo vamos a ver, debido a que estos síntomas se han convertido en parte de la experiencia del individuo en su diario vivir. Y vamos a escuchar que la persona nos dice, siempre he sido así. Es posible que no se informen a menos que se le indique directamente al individuo, es decir, que se lo hagamos ver durante el periodo de 2 años y 1 año para niños y adolescentes, 12 meses, recuerden. Cualquier intervalo sin síntomas que haya ocurrido no haya durado más de 2 meses. Ok, veamos ahora sus criterios de diagnóstico. A, el estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, la mayoría de los días, por lo menos 2 años y es subjetivo y también observable. Es decir, que él lo manifiesta, que él lo dice y que también las personas que están a su alrededor lo identifican. Como ve, presencia mientras está deprimido 2 o más, ya no 5, 2 de lo siguiente. 1, poco apetito sobre la alimentación. 1 va a ser poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, esto se me mueve. Y 6, sentimiento de desesperanza. No tienen que tener los 5 síntomas, por lo menos 2 del criterio B. Puede ser, personalmente yo lo que suelo ver es baja autoestima, poco apetito, hipersomnia o poca energía. Criterio C, durante el periodo de estos 2 años y 12 meses para niños y adolescentes, el individuo nunca ha estado sin los síntomas del criterio A, o sea, en estos 2 años nunca estuvo sin el estado de ánimo deprimido, la mayor parte del día, durante muchos días, y en estos 2 años siempre ha tenido poco apetito o mucha sobrealimentación, ¿ok?
Y criterio C, los criterios para un trastorno depresivo mayor pueden estar presentes continuamente durante los 2 años. Depresivo mayor es un caso tan grave y tan fuerte que realmente yo les digo, chicos, toca derivar, toca trabajar en equipo, no solo con la persona, también con la familia, que la familia entienda qué está pasando, y también toca trabajar con un psiquiatra, porque no está mal, es necesario un apoyo. Criterio EFGH. E, nunca ha habido un episodio maníaco. E, falta de apetito, comer en exceso como episodio. O sea, no ha habido eso como un episodio maníaco, ¿ya? F, el trastorno no se explica por otro. G, los síntomas no son atribuibles a efectos de sustancia o medicamento. Y los síntomas causan malestar significativo en las áreas principales de la persona, que es deterioro social, laboral u otras áreas del funcionamiento. Acá, ¿cuál es la diferencia entre el mayor y el persistente? Del mayor estamos hablando de la duración, la intensidad, el episodio y los síntomas que, para ser diagnosticado, una persona debe haber experimentado al menos un episodio depresivo mayor que dure al menos 2 semanas. En cambio, en el otro, en el persistente, implica una duración más prolongada de los síntomas depresivos para ser diagnosticada con distimia, y los síntomas deben haber estado presentes durante al menos 2 años. La intensidad también va a ser distinta. En el persistente, los síntomas de distimia son similares a la depresión mayor, pero suelen ser menos intensos. Depresión mayor más intenso y distimia o persistente va a ser menos intensa. Aunque los síntomas pueden ser crónicos, tienden a ser más leves en comparación con los depresivo mayor. Ahora vamos a hablar de trastorno disfórico premenstrual. Sí, chicas, también ahí lo leí. También hay el trastorno disfórico premenstrual, pero no es lo que ustedes están pensando. Este trastorno implica cambios de ánimos, irritabilidad y ansiedad que ocurre antes de la menstruación y van a mejorar después. Estos síntomas pueden afectar la vida diaria, que la persona no puede moverse de la cama, se pone muy triste y debe repetirse en la mayoría de los ciclos. Estamos hablando en la mayoría, no que en este ciclo, no que hace 1 año, 2 años, no, o sea, la mayoría de los ciclos durante al menos 1 año. Los síntomas pueden variar según el entorno social, la cultura y creencias religiosas. Tienen que tomar en cuenta que no puede ser causado por sustancias médicas o problemas médicos, Y los síntomas tienden a ser más intensos al inicio de la menstruación y deben ir acompañados principalmente de cambios emocionales y ansiedad para el diagnóstico. Obviamente esto sí puede afectar la vida cotidiana. Ahora, el trastorno de duelo prolongado. Esto lo vamos a encontrar en el CIE-10 como otras reacciones de estrés grave. Y acá nosotros lo encontramos en el TR, ¿ok? No me quiero enfocar mucho porque, como les dije, se encuentra todavía en revisión. Solo para que tengan una idea general de este nuevo trastorno que surge obviamente a raíz de una pandemia que todos hemos vivido, todos hemos perdido a alguien que amamos, que nos dice que el trastorno de duelo prolongado se refiere a un duelo inadaptado que persiste 12 meses en adultos y 6 en niños y adolescentes, después de la muerte de alguien cercano. Hay una dificultad para retomar nuestra vida y va a causar un malestar, es decir, que hay un deterioro en lo social, en lo laboral,
en distintas áreas. Ok. Y bueno, chicos, ahí para que tengan la idea, no nos vamos a enfocar hoy día porque se encuentra en revisión, pero lo vamos a encontrar en el CIE 10 como otras reacciones a estrés grave son similares, sin embargo en el TR se está incorporando. ¿Ok? Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias.